Persiste la preocupación sobre una posible provocación de Ucrania en la central nuclear de Zaporozhye. Desde Rusia señalan que Zelensky sostuvo conversaciones con líderes europeos al respecto y que trataron de convencerlo para que no suceda nada irremediable. En la zona de la operación militar especial reportan 1-3 oleada de la contraofensiva sin éxito de Kiev. Antes de la cumbre de la OTAN en Vilna vemos estas advertencias que hacen por parte de Rusia de a posible ataque a la central nuclear de Zaporozhye. Ya lo decían desde Moscú que este plan habría a menos en plan era para el día de ayer. La jornada anterior pero no se realizó, pero sí están diciendo que atención porque puede todavía suceder un ataque de este tipo a la central nuclear. Sin duda estamos también pendientes, porque faltan solo días para esta cumbre de la OTAN del 11 al 12 de julio. Como ya lo comentábamos en el en Vilna, vamos a ver también, porque vemos imágenes de lo que es alrededor de la central nuclear de Zaporozhye, un poco de la situación que se vive ahí las hace muy tensas. Sin duda, cuando hay acusaciones de esos posibles atentados terroristas contra esta central y cómo obtendrían, sin duda, unas consecuencias nefastas por parte de la oficina que controla estas centrales nucleares. Ya lo habían dicho que habían conversaciones de algunos líderes del occidente con el presidente Zelensky para pedirle o tratar de convencerlo de que no ataque la central, y lo decían también desde esta oficina que el presidente de Zelensky buscaba mantener la atención en la zona. Ahora también tenemos información por parte de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia sobre el tema. Se le ha esquivado cometer un ataque terrorista contra la central nuclear desde Zaporozhye. Si algo sucede, afectará todo: aire, agua, alimentos, todo, y el deseo de Zelensky de usar este factor para sus fines terroristas extremistas es obvio. Y ahora María Isabel. Por el otro lado, Ucrania acusa a Rusia de ser la que va a dar un atentado contra esta central, pero ya vemos que se desmiente esta teoría porque desde el Organismo Internacional de Energía Atómica ellos fueron a la central, estuvieron ahí y pudieron constatar de que no hay ningún minado, como ya lo venía denunciando por parte de Kiev. Vamos a escuchar las palabras del director de esta agencia. No encontramos ningunas actividades del minado en la central nuclear de Zaporozhye. Sin embargo, permanecemos alertas. Desmentido Zelensky. Ahora sobre la tercera olada de la contraofensiva, ¿qué nos puedes informar? Tenemos información por parte del consejero del líder de la República de Donetsk hablando de esta tercera oleada de la contraofensiva ucraniana con dirección táctica de Zaporozhye. Vamos a escuchar lo que decía él sobre el tema. Ayer fue posible constatar el hecho de que antes de la cumbre de la OTAN en Vilna lanzaron la tercera oleada de la contraofensiva y como base eligieron la dirección táctica de Zaporozhye. Ahora todo arde desde Niebla hasta casi el límite de la región de Zaporozhye, y la República Popular de Donetsk está realizando operaciones ofensivas en varias direcciones sin mucho éxito, porque ni siquiera pueden atravesar la primera línea de defensa. Esta línea de defensa a la cual se referían, vemos un poco las imágenes de las actuaciones de las tropas rusas. Ellos habían reportado ya 18 aviones y helicópteros ucranianos destruidos, 920 vehículos blindados también que fueron destruidos, incluyendo también los 16 tanques Leopard, que fueron entregados por países como Polonia y Portugal. Según las tropas rusas, casi la totalidad de lo que fue entregado ya ha sido destruido. También tenemos información por parte del ministro de Defensa de Ucrania, porque él hablaba de estas excusas o explicaciones que tiene que poner que Kiev ante sus socios occidentales. Decía que han podido comprobar si son primero si se están usando las armas que enviaron a Kiev, si son eficientes, si son efectivas en el campo de batalla, incluso si necesitan modernización. Y también hacía una comparación de que este es el mejor polígono para la industria militar mundial.
Cuando ven realmente cómo se están usando las armas y cómo las tropas rusas se están defendiendo con toda la tecnología que tienen. La destrucción de infraestructura en Ucrania es de tal magnitud que convertirá al país en un desierto además. Asegura que la OTAN obtuvo resultados desalentadores de su armamento. En las condiciones reales de combate. La destrucción de todas las infraestructuras del país como puentes, carreteras, ferrocarriles, etcétera, ha llegado a un punto en el que va a convertir Ucrania en un auténtico desierto. Pero esto al señor Zelensky, creo que no le importa lo más mínimo. De hecho, los líderes occidentales, que tampoco es que sean muy inteligentes la mayoría, pues le han aconsejado que frene un poco porque, por ejemplo, el tema de Zaporilla es un tema muy complicado, el que cortasen la corriente eléctrica, para que si funcionasen los sistemas de seguridad en la central atómica pues es una barbaridad, o sea, si no hubiese habido una respuesta rápida por parte de las autoridades rusas, nos encontraríamos que podría haber sucedido un nuevo Chernóbil. Ucrania se ha convertido en un polígono de pruebas, en una pista de pruebas, en un lugar donde se prueba el material de armamento de la OTAN. Primero se ha probado el material que se suponía que estaba obsoleto y lo ha demostrado. Estaba obsoleto a salvo muy raras excepciones. Después han probado allí o están utilizando el material vigente con un resultado catastrófico. Es decir, si usted presta material para ganar una guerra y ese material es destruido a una velocidad impresionante, significa que el material del que usted dispone no lo puede usted utilizar. En Francia, las fuerzas de seguridad detuvieron a 16 personas durante la 8ª noche de disturbios. La menor cifra desde el estallido de violencia tras la muerte de un joven asesinado por la policía. Pese a la reducción de estos episodios, la situación en el país sigue siendo tensa. Emmanuel Macron advierte que las autoridades cerrarán algunas redes sociales en caso de otra escalada que, en su opinión, se utilizan para organizar protestas masivas durante días. El caos ha gobernado algunos suburbios y ciudades de Francia. Las protestas han dejado por el momento más de 3.000 personas detenidas. El vídeo de un agente disparando a Nael, un joven de 17 años, en un control de tráfico, prendió la mecha de los disturbios. Su muerte, dicen los manifestantes, no es un caso aislado en Francia. Años atrás miles de personas se concentraron frente a los tribunales en París. Se exigían justicia por el asesinato de otro joven a manos de las fuerzas de seguridad. A su hermana mayor se convirtió en un referente contra la violencia policial. Los suburbios multiculturales y empobrecidos han estallado, sobre todo las personas más jóvenes. La edad media de los detenidos por actos vandálicos es de 17 años. Una grieta generacional, dicen, marcada por la desigualdad en la última década. Se ha agravado el problema de los suburbios en toda Francia. ¿Qué es pobreza, crisis, miseria y violencia? Sin embargo, los sindicatos policiales argumentan que los actos vandálicos han sobrepasado todos los límites. Hay más de 500 policías heridos, casi 1.000 edificios públicos asaltados y más de 3.000 coches incendiados. El rechazo a las protestas ha ido incrementándose con el paso de los días. La violencia ha dado fuelle a las posiciones ultranacionalistas y ha estigmatizado aún más a las personas que viven en el extrarradio. La muerte de Nael ha dejado en evidencia la fractura social que existe en Francia. Una parte de la población, muchos de ellos viven en estos suburbios, se siente excluida, sin oportunidades, y en ellos alberga un profundo resentimiento sobre las instituciones del Estado. El gobierno francés ha conseguido calmar la crisis en los últimos días. 45.000 miembros de las fuerzas de seguridad se han desplegado por todo el país. Sin embargo, habrá que ver si el Ejecutivo da solución a los problemas estructurales que padecen muchos suburbios. El verdadero germen de estas revueltas, una Corte Federal de Estados Unidos, limita los contactos del gobierno de Joe Biden con las empresas de redes sociales. La acción ocurre en respuesta a una demanda de 2 fiscales generales republicanos, que afirman que
Su administración busca silenciar la verdad y censurar el contenido de Internet. La decisión impide a las autoridades sanitarias, al Departamento de Justicia, al FBI y a otros organismos, sin interactuar con las plataformas bajo el pretexto de evitar la desinformación aparte de no poder reunirse. Tampoco podrán enviar correos, llamar o entablar cualquier tipo de comunicación que influya en los contenidos. El juez justificó la medida. En el marco de la libertad de expresión, según medios, la demanda de los fiscales indica que el gobierno de Biden presionó a las compañías para que retiraran publicaciones en las que se criticaba temas importantes, entre ellos los orígenes de la pandemia, los contenidos de la computadora portátil de Hunter Biden, la seguridad electoral, entre otros. Los fiscales que presentaron una demanda calificaron la resolución como una gran victoria y un golpe a la censura. El Servicio Secreto de Estados Unidos está investigando el hallazgo de cocaína en la Casa Blanca. Las primeras pruebas confirmaron que el polvo blanco encontrado en la residencia oficial la noche del domingo era en efecto alcaloide. Los medios estadounidenses reportan que Hunter Biden, hijo del presidente norteamericano, que en el pasado admitió su adicción, estuvo en la Casa Blanca previo al hallazgo. Carles Puigdemont pierde su escudo legal contra una posible extradición a España luego de que la justicia europea le quitó la inmunidad parlamentaria. El Tribunal General del Bloque Comunitario desestimó el recurso interpuesto por el expresidente de la Generalidad de Cataluña y dos de sus consejeros. La justicia determina que no existe persecución política y que retirar la inmunidad no afecta su actividad como eurodiputado. Argumenta que los hechos imputados y procesados son anteriores a su condición del Parlamento. Su parte, Puigdemont aseguró que recurrirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para presentar un recurso. Tiene 2 meses. Y posteriormente, la decisión se podría prolongar medio año más. Mientras tanto, España podría pedir de nuevo la extradición al Poder Judicial belga donde reside Puigdemont. Tras el intento de programar la independencia de Cataluña, eso sí ya no sería por el delito de sedición, ya que Pedro Sánchez realizó recientemente una reforma del Código Penal. La medida legal seguiría por malversación y desobediencia. Más de 500 agricultores y 180 tractores cortan el tráfico de Madrid. En protesta por la situación del sector agrario, los manifestantes convocaron a una marcha en la capital española. Exigen al gobierno tomar medidas y hacer frente a los efectos de la sequía y a los altos costos de producción. Nuevo pulso entre Guillermo Lasso y la Corte Constitucional a causa del tercer decreto de ley enviado por el mandatario. Se trata de una medida para facilitar el pago a deudores de créditos educativos. Muchos critican que esta acción podría no solucionar el problema y solo postergarlo. Además, opinan que la intención es poner a prueba al Constitucional y a ver si es capaz de rechazar una medida social de los 21 decretos presentados por el presidente sin control parlamentario. Uno de ellos fue rechazado tras la negación. Lasso envió una carta a la Corte y acusó a los jueces de extralimitarse y tomar decisiones políticas. En Brasil, un ataque contra una aldea indígena Yanomami dejó al menos un niño muerto y 5 personas heridas. No se ha esclarecido la autoría del tiroteo, pero el Ministerio de los Pueblos Indígenas brasileño aseguró que el gobierno continúa luchando para que los mineros ilegales se retiren de las tierras ancestrales. Al lugar acudieron la Policía Federal, los militares e integrantes de la Fuerza de Seguridad con un helicóptero para socorrer a las víctimas. Las violaciones a los derechos y los crímenes ambientales han llevado a las autoridades brasileñas a declarar emergencia sanitaria pública en la zona. Venezuela intensifica su lucha contra la extracción ilegal de oro. El presidente Nicolás Maduro informa sobre el desalojo de alrededor de 2.000 mineros irregulares del Parque Nacional Yapacana, la zona forestal de la Amazonía. La medida fue tomada por el daño causado al ecosistema y la inseguridad en la región. Las autoridades precisan que se trata del programa de evacuación voluntaria donde no se viola ningún derecho humano. En el mes de junio, el presidente Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana intensificar la lucha contra la minería ilegal, un problema histórico
que amenaza el equilibrio ecológico del Amazonas venezolano y los parques naturales, que forman parte de las áreas bajo administración especial del Estado venezolano, y es que la minería ilegal utiliza mecanismos depredadores de este delicado ecosistema. Recientemente, las autoridades mostraron a los medios de comunicación parte de lo ejecutado en el Parque Nacional Yapacana, que tiene unas 320.000 hectáreas y que además es una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta. Es de ahí precisamente de donde ya han sido desalojados unos 3.000 mineros ilegales. En total apego a sus derechos humanos, pues es la instrucción que ha dado el presidente de la República. Actuar de manera pacífica y dialogada a pesar del ecocidio cometido. La actividad minera tiene un alto impacto en la superficie y en los procesos ecológicos que ocurren en la Amazonía, y además de ser el pulmón del planeta, la Amazonía es una fuente primordial de agua y además es un territorio de alta diversidad biológica. Para la ejecución de estas acciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cuenta en el terreno con unos 3.000 efectivos que ya ejecutaron el derribo de unos 60 campamentos de mineros ilegales. Se incautaron 60 motores de alta presión y además unos 70.000 m de manguera. Con estos implementos, lograron la mayor destrucción de suelos y ríos. Además utilizaron mercurio, pero no solamente se trata del tema de la contaminación, sino que también afectaron la vida de las poblaciones indígenas en la zona. La minería tiene como impacto, además del impacto ecológico, tiene un impacto socioeconómico bastante fuerte debido a que se crean. Detrás de la actividad minera ilegal se crean mercados de drogas, tráfico de armas. No está asociado a mucha actividad criminal detrás de estos mineros. Se esconden mafias y transnacionales que no solamente compran el oro extraído del Amazonas, según explicó Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de su cuenta en Twitter. Financian y abastecen de implementos logísticos a los pequeños mineros para garantizar que continúe el proceso de extracción. Domingo Hernández Lares mencionó específicamente a fuerzas provenientes del departamento de Guainía en Colombia. Finalmente, debemos decir que aparte de la lucha contra la minería ilegal, la Fuerza Armada también trabaja en labores de reforestación del territorio afectado para conservar este equilibrio en este territorio sagrado.